Damos inicio a la última clase del eje 2 que va a abarcar del siglo XV al XIX de la historia del arte de Europa y América. Terminamos la última clase en la Edad Media, cuando a finales del siglo XIV, con Giotto y el estilo gótico, se empieza a vislumbrar el cambio. El Renacimiento es un periodo de la historia europea donde se renueva el interés por el hombre. Se comienza a ver el hombre a imagen y semejanza de Dios, lo que lleva a un paradigma antropocéntrico. Los artistas estudian el cuerpo humano, copian de modelos vivos, en un renovado interés por el arte grecorromano, tomando de inspiración el equilibrio y la serenidad de la naturaleza. La Reforma protestante fue un gran cambio social. El humanismo que se vislumbra se nota en la mentalidad crítica, erudita y apasionada que se centró en el hombre y sus valores. El realismo que caracteriza este movimiento nos ha permitido conocer el estilo de vida, los rostros y, gracias a la imprenta, las biografías y hechos históricos pormenorizados. Gracias a la imprenta se comienzan a realizar grabados, que son una nueva expresión artística, y debido al bajo costo que tiene, ya que se puede imprimir en serie y en grandes cantidades, llega el arte a las clases bajas a partir de esta época. La alquimia o química colabora con el realismo de los pintores renacentistas al inventarse el óleo. Este material hace que se pueda degradar el color para lograr un claroscuro que hace que se note volumen en la figura humana principalmente o en los objetos. Brunelleschi usó la física, la geometría y la matemática para mejorar los arcos romanos y lograr levantar la cúpula de Santa María de las Flores, como se ve en el boceto. También en la pintura se usa el dibujo con perspectiva y lograr por medio de las figuras geométricas tener profundidad de campo y de esta manera dar la sensación de 3 dimensiones. En esta época hubieron descubrimientos e inventos que favorecieron la navegación. Esto fue importante porque llegan a América y aparte porque surgen 2 grandes potencias a partir de sus flotas mercantiles, y fueron los ingleses y los españoles. En el Cinquecento, el estudio de la óptica, la luz y la armonía responden al afán del artista de conseguir el mayor realismo con la naturaleza. Los temas siguen siendo eclesiásticos, pero mezclados con mitología. El Papa Julio II vende indulgencia. Esto quiere decir que a cambio de dinero les daba un papel a las personas diciendo que tenían unos cuantos años menos de purgatorio. Lutero se refiere a los católicos como corruptos e idólatras. El remedio que encuentra la Iglesia a estos abusos denunciados es la Contrarreforma. De esta manera se separan los protestantes, los cuales van a ser iconoclastas, y por otro lado van a estar los católicos que van a adherir al barroco y lo van a llevar a América. Ya me lo imagino a don Julio II diciéndole a Lutero: ¿vos creías que nosotros usábamos imágenes? Mira la que se viene. El Concilio de Trento fue una reunión de obispos de la Iglesia Católica y la importancia reside en haber definido la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura. A partir de este concilio es que la Iglesia define el estilo barroco como el que va a usar para su propaganda evangelizadora, y este se va a caracterizar en contraposición a la ausencia de ornamentación protestante. El barroco se caracterizó por el naturalismo, las líneas curvas, el exceso de ornamentación, principalmente en la pintura, el tenebrosismo que dan los claroscuros característicos de esta época. Se incorporan imágenes de la vida cotidiana y en la escultura se observa movimiento, dramatismo y empieza a observarse una dualidad entre lo religioso y lo sensual. Los artistas protestantes se quedaron sin trabajo prácticamente, entonces empezaron a pintar en tablas o en lienzos más chiquitos para decorar las estancias. Y, por ejemplo, en la lección de anatomía seguramente cada uno de los participantes pagó un pedazo del trabajo.
Se diversifica la temática, empiezan a haber naturalezas muertas, escenas de la vida cotidiana. Se especializan en copiar del real cada material de las naturalezas muertas, el vidrio, el metal, la fruta. Se vuelven expertos en esto, sobre todo los holandeses. Los paisajes también son una temática muy utilizada y se puede observar tanto en el interior como en el exterior de la arquitectura la sobriedad que caracterizó al barroco protestante. Cuando los españoles se dieron cuenta que habían llegado a un continente nuevo, entraron en conflicto religioso porque América no figuraba en la Biblia y mucho menos con personas. Entonces la verdad absoluta ya no era tal, por un lado, y por otro lado la forma de solucionar las personas fue bajándolas al nivel de animales. Los curas que llegaron tuvieron que unir dos ideologías para sobrevivir, básicamente. Esto se nota muy bien en México, donde se pueden ver las cruces con la iconografía azteca, y a la Virgen de Guadalupe le pusieron los atributos de Tonantzin, que es la estrella de la mañana, que es la diosa de la agricultura azteca. Brasil es un tema aparte porque se mudó la corte portuguesa con los artistas incluidos. Entonces la ostentación de la corte más las riquezas locales permitieron hacer iglesias como la de San Francisco de Salvador de Bahía, forrada de oro. Por otra parte tenían artistas que hacían, por ejemplo, esculturas talladas en madera de tamaño natural, o pintores que traían todo un bagaje europeo. Los íconos del barroco colonial peruano son los ángeles arcabuceros de la escuela cusqueña. En líneas generales, el barroco colonial fue similar en toda América. Se caracterizó por exagerar el molde europeo. La fachada de las iglesias, los interiores, son todos muy similares entre sí en toda América. A partir del barroco, todos los estilos artísticos que vayan surgiendo en Europa van a ir llegando a América inmediatamente. Al principio los van a traer y un poco más adelante, ya a fines del siglo XVII y XVIII, empiezan a viajar los artistas americanos a Europa a estudiar arte. Mientras tanto, en Francia estaban los Luises, y las mujeres de Versalles son las promotoras de un nuevo estilo que es el rococó. Si creían que el barroco colonial era ornamentado, esperen a ver. La arquitectura del rococó es opulenta, elegante e íntima. Fíjense en el columpio de Fragonard, noten el revoleo de chancleta. Dicen que el de adelante es su marido, el de Madame Pompidou, que es la que está en el columpio, y el de atrás es Luis XV, que es su amante. Toda la temática de este estilo va a girar alrededor del naturalismo, la sensualidad y lo frívolo. La reacción a los excesos del barroco y a los abusos de decoración del rococó va a ser el neoclasicismo, que es una vuelta al orden basada principalmente en la ilustración. La ilustración representaba el deseo de los filósofos de la época de la razón por racionalizar todos los aspectos de la vida y del saber humano. Vino a sustituir el papel de la religión como organizadora de la existencia del hombre por una ética laica que ordenará desde entonces las relaciones humanas y llevará a un concepto científico de la verdad. Se caracterizó por la simetría, la elegancia, la sobriedad. En la arquitectura las columnas se usaban de a un estilo por vez y eran austeros, incluido en los interiores. Era una dignidad y elegancia antinatural. El romanticismo se inicia en Alemania e Inglaterra, pero se esparce rápidamente por toda Europa. Surge en reacción al neoclasicismo. Es un arte sentimental, fogoso, lleno de fuerza y libertad. Creación sin normas,
pasión violenta, movimiento. Cambia la temática. Noche, locura, muerte, nostalgia, desesperanza. Se destaca el uso del color en contrastes. La figura humana se observa en posturas arrebatadas. La escultura en mármol llega al virtuosismo y de alguna manera sigue con la temática de la pintura. Con respecto a la arquitectura, esta es una época de neos medievales. En el caso de la Abadía de Westminster o el Parlamento inglés, es de estilo neogótico y es de esta época. El impresionismo se corresponde con una transformación social y filosófica. Por un lado, el florecimiento de la burguesía, por otro, la llegada del positivismo. El campo deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de ocio, como en las excursiones campestres. En la ciudad cobra relevancia la noche y sus habitantes, los locales nocturnos, las cantantes, los cafés, las tertulias. Es un mundo fascinante del cual los impresionistas extraen sus temas. El positivismo acarrea una concepción de la objetividad, de la percepción de un criterio científico, que resta valor a todo lo que no sea clasificable según las leyes del color y de la óptica. El objetivo principal del impresionismo es sustituir el ideal dominante de belleza por uno nuevo de libertad. El impacto del ferrocarril, por primera vez experimentan el concepto de velocidad, la retina que capta así una realidad distorsionada. El impacto de la fotografía demostró que lo que determina la visión es el color y no el dibujo, las instantáneas de las que se aprovecha Degas. Por otro lado, la fotografía se encarga de toda la tarea anterior de los pintores de retratar para la posteridad, dándoles otras libertades. El impacto del óleo en tubo no tiene por qué elaborar cuidadosamente los pigmentos y el pintor de esta manera puede salir del taller a pintar al aire libre. El impresionismo surge como la respuesta a expresar el mundo según estos pintores lo ven y no guiados por las convenciones y costumbres del momento, la ruptura o la superación respecto de las formas previamente establecidas, la liberación del artista y el comienzo del arte contemporáneo.